Bueno, bienvenidos una vez más a este taller, Redactar bien para dormir tranquilo. Vamos a dar continuidad con los temas que empezamos a tratar la semana pasada. Vamos a avanzar en el tema. Como les comentaba hace un momento, antes de iniciar la grabación, la idea del día de hoy es tocar temas más específicos de alguna forma y menos temas para no llenarlos de conceptos en una sola sesión. La idea es que en esta reunión vamos a hablar sobre los asuntos que nos quedaron pendientes en la sesión pasada, sobre los asuntos de la preescritura. ¿Cuáles son los temas que quedaron pendientes? Vamos a hablar sobre la generación de nuevas ideas, la organización de esas ideas, la clasificación. Vamos después a ver cómo se crea un esquema a partir de todo este proceso, que es lo que queremos, tener un esquema para empezar a realizar nuestro escrito. Y finalmente, para esta sesión, quiero que hablemos un poco del proceso de la documentación, que pues es tan importante pues, en el proceso de la redacción. Eh, bueno, sin más que decir, bienvenidos una vez más y empecemos. La semana pasada hablamos un poco de todo lo que era el proceso de reunir ideas, cómo reunimos las ideas. También hablamos de las características de la redacción, digámoslo, asertiva o de la buena redacción. Y propusimos la actividad de escribir o realizar un escrito de libre elección de 2 cuartillas. Como verán en pocos minutos, yo ya empecé con mi escrito también. Por supuesto no lo he terminado porque vamos como a la par. De pronto voy un poco más adelantado que ustedes, para quienes están siguiendo la actividad, pues actualizando a los procesos que vamos a ver el día de hoy. Pero pues la escritura en realidad no ha avanzado mucho más de lo que ustedes llevan. Entonces hablamos un poco de qué es la redacción, cuáles son las características de la redacción, cuáles son las etapas de la redacción y justamente allí nos quedamos. Empezamos a hablar sobre qué es la preescritura, hablamos un poco muy de forma somera, cuál es cuál es el proceso de la escritura y después la postescritura. Y hablando un poco ya de lo que era la preescritura, hablamos de la reunión de ideas, hablamos de 3 formas de reunir ideas, un listado de ideas desordenado, hablamos de un racimo asociativo y hablamos también de el flujo de la escritura. Y pues más o menos por ahí quedamos sobre estas 3 formas de cómo nosotros podemos reunir nuestras ideas para empezar a ordenar nuestro pensamiento. Para la sesión del día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la generación de nuevas ideas. La generación de nuevas ideas no es tan sencillo. Generar ideas es siempre complejo. Digamos que una de las cosas por las que más estudian la informática y todas las tecnologías es cómo las máquinas pueden crear nuevas ideas, que esto no es tan fácil. Eh, y cualquiera que se haya sentado a crear un producto, a crear un escrito, inclusive a diseñar una presentación, sabe que no es sencillo empezar a crear este tipo de cosas. La generación de ideas no es algo espontáneo, es un proceso. Entonces, yo no puedo decirles a ustedes cómo van a crear, cómo van a generar nuevas ideas, pero sí puedo darles algunos tipos o tips que les van a ayudar a generar nuevas ideas. Podemos hacer, o es el ejemplo que les traigo, a partir de las ideas que ya habíamos reunido, sea en el racimo asociativo, o sea en el listado de ideas, o sea en el flujo de la escritura, todas estas ideas que ustedes tengan, podemos empezar a crear nuevas ideas a partir de estas. Entonces, ¿cómo es el proceso para generar nuevas ideas o el proceso que yo les traigo aquí recomendado? Esté basado de nuevo en el trabajo de María Teresa Serafín y en cómo se escribe. eh, lo ponen como un proceso de asociación. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de asociación? Vamos a tener la idea número 1, la idea con la que nosotros empezamos a trabajar, y vamos a empezar a asociarla o vamos a empezar a generar unos mecanismos de asociación para generar una nueva idea. Les traigo 11 tipos de asociaciones. Voy a explicárselas así de forma muy rápida y espero que de forma muy completa. Ya saben, en caso de que tengan alguna inquietud, me pueden escribir. Yo pues no estoy viendo el chat, pero me escucho cuando me llegan los mensajes.
O en caso de que consideren que pueden abrir el micrófono pues preguntar directamente, yo también estoy muy pendiente de todo lo que ustedes tengan para decir. Entonces, veamos. Aquí tenemos ya tres tipos de asociaciones para generar nuevas ideas. Por ejemplo, tenemos la asociación por tipo de analogía. ¿Cómo es este tipo de asociación? Vamos a tener nuestra idea principal y vamos a buscar elementos específicos y vamos a crear a partir de una analogía o de una semejanza una nueva idea. Esta idea se va a parecer mucho a la inicial porque es una analogía. Digamos, este tipo de idea es muy básico porque lo que hacemos es tomar elementos específicos de una idea y convertirlos en una nueva idea. ¿Para qué nos sirve esto? Podemos empezar a desarrollar comparaciones un poco más analíticas, ¿no? También nos permite introducir situaciones nuevas. Podemos empezar a ver la idea que teníamos inicialmente, voy a por aquí a activar el puntero, la idea que teníamos inicialmente por medio de una asociación analógica va a permitirme ver la situación desde un punto de vista nuevo. Ya ahorita vamos a ver esto cómo funciona con los ejemplos que traigo preparados. Otra de las asociaciones para la generación de ideas es la del contrario. Entonces, tenemos esta idea y vamos a buscar cuál podría ser la idea contraria a esta idea. Y aquí ya empezamos a generar una nueva idea. ¿En qué consiste esta asociación? En contraponer las ideas. ¿Para qué? Para empezar a crear comparaciones significativas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque con estas nuevas ideas, que pueden ser el contrario a lo que nosotros teníamos inicialmente, podemos empezar a dar desarrollo al tema. Inclusive podemos empezar a crear los contraargumentos, que a veces son tan importantes cuando nosotros estamos escribiendo. Si nosotros estamos argumentando, tenemos que ser capaces de ver cómo pueden refutar nuestras ideas y nosotros preparar la defensa de nuestras ideas. La siguiente forma de asociación para la generación de ideas es la asociación de causa. ¿Cómo funciona esto? Simplemente vamos a tomar nuestra idea inicial y vamos a buscar la razón de esa idea. Nuestra nueva idea va a explicar nuestra idea inicial. Me explico. Hay una razón de causa-efecto. Esta nueva idea que nosotros estamos desarrollando tiene por ley que explicar la idea que nosotros tenemos inicialmente. De esta forma también estamos de alguna forma empezando a desarrollar los antecedentes. ¿Qué otro tipo de asociaciones tenemos? La consecuencia. Este también tiene una causa-efecto intrínseca, que es que a partir de la idea que nosotros tenemos, vamos a buscar cuáles son las consecuencias de esa idea. Ahora, no necesariamente tiene que ser una idea, puede ser un problema, puede ser un problema, puede ser una hipótesis, puede ser una situación. ¿Mm? Aquí yo pongo idea como para generalizar, pero pueden ser todo este tipo de información, puede ser lo que les digo, una idea, un problema, una hipótesis, una situación, un caso de estudio. Y a partir de esto, miramos cuáles son las consecuencias de lo que estamos diciendo. Y asimismo, vamos desarrollando nuestro tema. Otra de las asociaciones que nos recomienda María Teresa Serafini es la de precedencia. Esta tiene que ver sobre todo con los acontecimientos o con los fenómenos. Por ejemplo, la creación de Facebook podría considerarse un acontecimiento. Entonces, aquí nosotros podríamos tener ese ejemplo que acabo de mencionar, la creación de Facebook. Podemos ver cuál es la precedencia, es decir, qué sucedió antes de que se creara Facebook. Y así, al igual que lo que habíamos visto en las causas, podemos empezar a crear una serie de acontecimientos. ¿Cuál es la diferencia entre la precedencia y la causa? Que la precedencia no necesariamente es una causa. Puede estar hablándome de hechos anteriores sin que sean causales reales de la idea que yo estoy desarrollando. También tienen algo que ver con la temporalidad. La precedencia puede estar simplemente ubicándome acontecimientos temporales anteriores a mi idea, no necesariamente de una razón lógica de ocurrencia de los sucesos. La siguiente idea es la idea de sucesión, que es exactamente lo mismo que la precedencia, pero yendo hacia adelante. ¿Qué va a pasar después? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, tenemos la creación de Facebook. En las ideas de sucesiones es, ¿qué pasó después? Después de que vino Facebook, ¿qué pasó? Hubo un boom
en las redes sociales. Ya existían muchas, pero Facebook fue la que logró que estas redes despegaran, ¿no? Entonces, si nos fijamos, estamos hablando de hechos que ocurren después de la creación del Facebook, pero no tienen que ser necesariamente, ojo con esto, no tienen que ser necesariamente causales o nuestra idea no tiene que ser causa de la idea. ¿Por qué? Porque eso ya tenemos otro tipo de asociación que es la consecuencia. También podemos hablar de sucesos que ocurrieron en el tiempo después de nuestra idea. Entonces podemos hablar, por ejemplo, otro ejemplo, la Guerra Fría, si ponemos acá. Entonces, si tenemos como idea inicial la Guerra Fría, la precedencia en el tiempo sería la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Pero si existe una relación de consecuencia o de causa, no lo estamos mirando simplemente los hechos precedentes a nuestra idea. Efectivamente, igual en la sucesión. Si tenemos aquí la idea de la Segunda Guerra, podemos ver en el tiempo qué sucedió, pues la Guerra Fría. ¿Hasta aquí existe alguna pregunta o vamos todo claro? Listo, parece que no hay inquietudes. Ahora que veo el chat, veo la cantidad de conectados, me recuerdo de solicitarles por favor a todos los participantes ponerme en el chat qué tipo de usuarios son, si son estudiantes, si son administrativos, si son docentes y a qué facultad o programa académico pertenecen para nosotros poder tener, digamos, conocimiento de quienes están asistiendo a estos talleres. Entonces, muchísimas gracias. Regresamos a la presentación. Otro tipo de asociación para la generación de ideas es la generalización. Esta generalización nos permite empezar a construir conclusiones. Entonces, a partir de una idea básica, nosotros vamos a irnos a lo más general, a lo más amplio posible de esa idea. Es decir, vamos a irnos de un punto a construir un círculo. Es decir, vamos a expandir la idea lo más que podamos y esta idea de la forma más general se va a convertir en lo que nosotros podemos llamar como una conclusión. De esta forma también empezamos a ver cuál es el alcance de las ideas que tenemos. Una de las cosas que es importante que tengamos en cuenta en este proceso de generación de ideas es que todas las ideas nuevas tengan relación con el tema, porque podemos producir muchas ideas nuevas, pero puede que muchas de esas ideas no estén directamente relacionadas con nuestro tema. Y entonces esas ideas no nos van a servir porque no nos van a ayudar a desarrollar nuestro escrito. Importante entonces que toda nueva idea que se desarrolle en este proceso de generación de ideas esté relacionado con nuestro tema. El caso contrario a la generalización, que es de ir de un punto a un círculo, de algo pequeño, algo bastante general, es el caso de la ejemplificación. En este caso vamos a hacer el proceso contrario. Vamos a ir de un círculo a poner un punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empezar a poner ideas específicas. Acá tenemos la idea específica, una idea, y vamos a empezar a mirar cuáles ideas específicas pueden probar, al menos en un caso, lo que yo estoy diciendo con mi idea inicial. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, em, una idea bastante general, el conflicto en Colombia afecta a los campesinos. Eso es una idea bastante grande. Pero ¿cómo puedo yo ejemplificar lo que estoy diciendo? El desplazamiento interno. Esa podría ser una ejemplificación de mi idea más grande. Si lo viéramos como generalización, puedo decir que el narcotráfico eh, afecta a la tenencia de tierra. Esto como una idea. Y esto lo puedo generalizar diciendo que el conflicto en Colombia tiene que ver con la tenencia de tierra. Entonces, fíjense cómo estoy partiendo de una idea que era muy pequeña, ¿no? El cultivo de drogas o el narcotráfico afecta la tenencia de tierras y me voy a lo más grande. El conflicto en Colombia está relacionado con la tenencia de tierra. Y aquí el proceso en contrario. Todo el proceso de la guerra en Colombia afecta a los campesinos. ¿Cómo puedo ejemplificar esto? El desplazamiento interno. ¿Listo? Así podemos empezar a entender cómo funcionan cada uno de los tipos de asociaciones. Y así, no nos vamos a quedar con las ideas que teníamos inicialmente, sino también vamos a empezar a generar nuevas ideas a partir de todo este tipo de asociaciones. Otro de los tipos de asociaciones es el de tipologías. Este es un caso bastante particular de la ejemplificación. La ejemplificación me está pidiendo al menos un caso donde se pueda comprobar
que lo que yo estoy diciendo con mi idea inicial se puede comprobar. Con las tipologías, por otro lado, yo tengo que ser mucho más específico. Cuando yo estoy hablando de tipos, es una cosa mucho más específica, mucho más al detalle, mucho más minuciosa. Entonces, aquí en la idea, lo que yo voy a hacer es buscar ejemplos como muy detallados de lo que estoy diciendo. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Voy a adelantar mi idea del escrito que yo estoy haciendo y es los challenge en las redes sociales. Esta es mi idea. Hoy en día el challenge en la red social es súper popular. ¿Cómo qué tipos de challenge existen? Pues existen bueno, como uno de los más viejitos, ¿no? El Ice Cube Challenge. Bueno, en este momento no se me ocurren casi ninguno. El del jabón, el de la canela, existen muchísimos, ¿no? Entonces aquí en tipologías lo que yo voy a hacer ya es irme mucho más al detalle de forma mucho más específica, ¿de acuerdo? Y para terminar, el tipo de asociaciones que al menos nos propone María Teresa Serafini en su libro son el de la experiencia personal y el de la experiencia de autoridades. En nuestros escritos, nuestra opinión y nuestra experiencia también tiene lugar. Entonces, vamos a tener una idea, por ejemplo, el conflicto en Colombia no afecta de la misma forma a todo el mundo. Y aquí yo puedo hablar desde mi experiencia personal. Yo, Julián Rodríguez, habitante de Bogotá durante toda mi vida, nunca he sentido de cerca el conflicto. Yo no he sufrido el desplazamiento, yo no he tenido el terror de la noche, saber si vienen a buscarme a mí o a mi familia. Entonces, esta experiencia personal también puede tener una cabida dentro de lo que estamos escribiendo. Por supuesto, dependiendo de qué tipo de escrito estemos realizando y demás, pues esta experiencia y este tipo de ideas a partir de las asociaciones por experiencia personal pueden tener una relevancia. Si yo estoy escribiendo, por ejemplo, una carta de opinión para el espectador, mi experiencia va a ser muy valiosa, porque no solamente estoy hablando de hechos, estoy hablando de mi propia experiencia. Y el otro tipo de experiencia es el de relacionado con la experiencia de autoridades. Entonces aquí, volviendo a nuestro tema, hoy amanecí como con la guerra en la cabeza. Eh, Volvemos a la misma, el conflicto armado no afecta a todo el mundo de la misma forma, podríamos remitirnos a los datos que da la DIAN, el Centro de Memoria Histórica, todas las fuentes oficiales sobre la guerra y ver realmente cómo afecta la guerra y de qué manera y quiénes son los más afectados. Los hombres o las mujeres o los niños o los ancianos, si son en zonas rurales, si son de zonas urbanas. Y acá, esta nueva idea puede convertirse en una nueva idea a partir de todas las fuentes o todas las autoridades que nosotros podamos consultar. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Me gustaría que aclarara un poco más cómo se da ese tránsito de la idea hacia la nueva idea, porque es Ok, que no. claro. El tránsito de la idea a la nueva idea se da mediante asociaciones. Nosotros no, digamos, esta es la dinámica que propone María Teresa Serafini en su libro. Y estuve buscando cómo generar nuevas ideas y en realidad todas las experiencias que tienen y todas las formas en las que se pueden realizar no difieren mucho de lo que ella está diciendo. Lo que ella está diciendo en su libro es que las ideas y las nuevas ideas tienen lugar mediante las asociaciones. No es muy claro cómo se generan estas nuevas ideas, pero nosotros sí podemos provocar ese proceso mediante las asociaciones. Entonces, tenemos una idea inicial y a partir de estos 11 tipos de asociaciones que yo les traigo, que les comenté, podemos crear nuevas ideas. Entonces, yo puedo tener mi idea inicial, Julián Rodríguez estudia literatura, y a partir de todas estas asociaciones empezar a construir nuevas ideas. Entonces, el puente para la generación de ideas es tener una idea preestablecida y tener en claro cómo funcionan las asociaciones para empezar a generar nuevas ideas. ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. Bueno, muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Entonces, hasta aquí creo que todo claro, aparte de la pregunta que nos acaban de realizar. Entonces, después de que tenemos todas nuestras ideas,
las ideas iniciales, nuestras nuevas ideas a partir de las asociaciones que ya tenemos, empezamos con el proceso de organización de las ideas. Esto también basado en el libro de Escribir Bien. Entonces, aquí hay una serie de procesos que no son lineales, es decir, no es como que primero se clasifique, después se organice, después hacemos un mapa, después se hace un esquema, no es un proceso lineal, simplemente son procesos que pueden ir funcionando inclusive de forma eh, mm, simultánea, no es algo que pase primero una cosa y después otra, sino puede ser algo que va funcionando de forma simultánea. Empezamos con el proceso de la organización de ideas. Uno de los procesos que sugieren es el de clasificar esas ideas. Y esto a veces es un poco confuso y un tanto complejo de poner en práctica, pero les aseguro que todo el mundo es muy bueno clasificando cosas. El cerebro humano está diseñado para clasificar cosas. Hay gente que tiene muchísima practicidad en esto, pero todo el mundo lo hace. Cuando vamos de compras, siempre sabemos qué es lo que tenemos que llevar y lo podemos clasificar. Ah, entonces tengo que comprar el grano, tengo que comprar los lácteos, tengo que comprar las verduras, tengo que comprar las frutas. Este proceso ya es un proceso de clasificación. Hay profesionales y hay profesiones que permiten hacer este proceso de una forma mucho más profesional, digámoslo de alguna forma, es decir, con información mucho más compleja. Los ingenieros de sistemas, por ejemplo, porque su material de trabajo es la información. Los diseñadores también tienen que tener muy en claro cómo pueden manejar la información. Por supuesto, el personal de biblioteca, es decir, nosotros trabajamos con información todo el tiempo, inclusive existen semestres enteros sobre cómo clasificar la información, cómo manejar esto, cómo inclusive todo el sistema de clasificación de las bibliotecas y de los archivos toma muchísimo tiempo aprender a manejarlo. Entonces, sí hay gente que tiene mucha más facilidad para empezar a clasificar la información, pero todo el mundo lo sabe hacer y todo el mundo con práctica puede empezar a hacer esto como un proceso autónomo, un proceso rápido. Otro de los procesos que nos recomiendan es la organización de esta información. Una cosa es clasificarla, es decir, armar grupos, elementos con propiedades comunes, como nos dice aquí la diapositiva, y la otra es organizarlo. Y una vez tenemos estas clasificaciones, podemos empezar a organizar toda esta información para que, aparte de que sean grupos que tengan elementos en comunes, sean jerárquicamente eh, mm, correctos, es decir, tengan una organización interna coherente. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Mediante las ideas principales y las ideas secundarias. Otra de las ideas que nos proponen es la realización de un mapa para poder organizar todas estas ideas. Y a partir de todos estos procesos de clasificar, de organizar o de un mapa, podemos realizar un esquema, que es a donde queremos llegar, que va a ser algo así como nuestro esqueleto del escrito. Entonces veamos un poco cómo funciona esto de clasificar. Como veíamos, la clasificación justamente consiste en reconocer características comunes en algunos elementos y empezar a ordenar esto. Aquí nosotros estamos viendo un poco de forma muy gráfica, no, de forma gráfica, cómo funciona el asunto de la clasificación de las ideas. No son todas las formas en las que se clasifican las ideas. Si lo queremos pensar un poco de forma matemática, de forma lógica, funciona muy bien como los conjuntos y todas las operaciones entre conjuntos. Pero aquí yo solamente traigo tres posibilidades, que es la inclusión, la exclusión de información e inclusive también la intersección de la información. ¿Mm? ¿Qué es lo que... Por ahí escuché un micrófono abierto. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, sí, yo tengo una pregunta. Sí. En el método de intersección, digamos, se podría decir que es como referente a los conjuntos, es hallar lo que es común entre los dos y es dada esa idea poderlos unir, por decirlo de una manera. Sí, efectivamente esa es la idea. La intersección es, digámoslo, matemáticamente hablando, se define como dos conjuntos que tienen al menos uno o dos elementos en común y por eso existe esa intersección. Es lo que justamente lo que nos estabas comentando. Bueno, les estaba comentando ya, siempre como que me despisto un poco. ¿Cómo funcionan este tipo, digamos, de clasificación de las ideas? Entonces, la inclusión, matemáticamente hablando, es donde todos los elementos del conjunto B pertenecen al conjunto A, como lo estamos viendo. Entonces, si fijamos, todos los conjuntos, todo lo que está en B, obligatoriamente tiene que estar en A.
Eso es la inclusión. Eso matemáticamente tiene otro nombre, pero pues no vamos a entrar aquí ni en operaciones booleanas, ni en operaciones entre conjuntos. Esto es clasificación de ideas. La segunda es la exclusión, donde lo podemos definir como ningún elemento del conjunto A pertenece al conjunto B y viceversa. Ningún elemento del conjunto B pertenece al conjunto A y por ende se excluyen. Son dos cosas diferentes. Y como bien nos comentaba el compañero, la intersección tiene que ver con que algunos elementos del conjunto A están también en el conjunto B. No todos los elementos, solamente algunos. Y aquí creamos este nuevo subconjunto que llamaríamos intersección. Yo sé que esto es como, bueno, pero esto, ¿por qué estamos hablando de conjuntos, de inclusión, de exclusión, de intersección? ¿Cómo así? ¿Esto para qué me sirve? Sí funciona, se los aseguro. Vamos a ver por qué. Esta clasificación de las ideas de pronto queda un poco como en el aire cuando lo vemos así, pero si lo ponemos así de esta forma, de pronto podemos entender un poco mejor. Volvemos, la inclusión. Dijimos que es todos los elementos de un conjunto tienen que pertenecer obligatoriamente a otro conjunto. Entonces aquí estamos viendo que todos los mamíferos obligatoriamente son animales. Entonces es un ejemplo, digamos, muy básico, pero que ilustra muy bien lo que estamos diciendo. Esta es la idea de inclusión. Todos los elementos de un conjunto pertenecen a un conjunto superior. En este caso, los animales. La exclusión, por otro lado, como dijimos, ningún elemento de un conjunto pertenecen al otro conjunto. En este caso, los animales no pertenecen a las plantas y las plantas no pertenecen a los animales. Son conjuntos que se están excluyendo. Y finalmente, la intersección. Entonces dijimos, algunos elementos de un conjunto pertenecen a otro conjunto. Y así, algunos elementos de este conjunto también pertenecen a este conjunto. En el caso del ejemplo, tenemos algunos mamíferos que son ovíparos y se llaman monotremas. Aquí aprendemos un poco de todo, ¿no? Los monotremas son estos mamíferos que ponen huevos, como el ornitorrinco, como un ejemplo, así como para que nos vayamos aprendiendo un poco de todo un poco. Sí es claro cómo funciona la clasificación de ideas, al menos con estos tres conceptos, la inclusión, la exclusión y la intersección. Gracias, Natalie. Muchas gracias. Listo, entonces continuamos. ¿Para qué nos sirve este trabajo de clasificar las ideas? Veamos acá cómo funciona. Aquí ya no lo estamos haciendo de forma gráfica, aquí ya estamos utilizando el texto. Entonces, aquí hay un ejercicio muy simple. ¿Qué vamos a hacer? Organizar mediante la clasificación un grupo de palabras. Tenemos cerveza, juego, agua, trabajo y café. Este ejemplo es tomado textualmente del libro de María Teresa Serafini porque me pareció uno de los más sencillos, pero de los más entendibles. Entonces, podemos ordenar estas 5 palabras en dos formas diferentes. Entonces, tenemos la organización 1, donde tengo dos grupos, ¿cierto? Bebidas, cerveza, agua, café, y modos de pasar el tiempo, juego y el trabajo. Sencillo, ¿verdad? Pero no es la única forma en la que yo puedo organizar esas palabras. Existe otro tipo de organización. Por ejemplo, el mundo de los adultos. Tenemos la cerveza, el café y el trabajo. Y en el mundo de los niños tenemos el agua y el juego. Ese como tipos de organización. Pero yo puedo empezar a partir de estos dos que ya tenemos, empezar a crear otros tipos de asociaciones o de intersecciones, ¿no? O de clasificaciones. Por ejemplo, podemos decir que en el mundo de los adultos y las bebidas existe una intersección, ¿verdad? Porque está en la cerveza y el café, tanto en el mundo de los adultos como el de las bebidas. Asimismo, si nos fijamos, los dos grupos de organizaciones son excluyentes. Las bebidas obligatoriamente están excluyendo a los modos de pasar el tiempo. No hay elementos en común entre las bebidas y los modos de pasar el tiempo, porque no hay elementos que pertenezcan a bebidas que pertenezcan a modos de pasar el tiempo. Ese sería cómo funciona la exclusión. También ya vimos cómo funciona la intersección. Podemos decir que hay una intersección entre el mundo de los niños y las bebidas. ¿Cómo?
existe un elemento, al menos un elemento que es común en los dos. El agua está en el mundo de los niños y también en las bebidas. Y así podríamos continuar clasificando estas palabras nomás, estas simples palabras, las podríamos empezar a clasificar como quisiéramos. ¿Qué es lo importante? Cuando nosotros estemos clasificando nuestras ideas siguiendo este método, tenemos que tener en cuenta cuál es el elemento en común de las ideas que estamos agrupando. ¿Por qué las estamos agrupando de esta forma? ¿Cuál es el criterio que nosotros, redactores, estamos siguiendo para clasificar las ideas de esta manera? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, sí, yo tengo una duda. Es Sí. que, digamos, o sea, pues no sé, digamos, no me ha quedado, digamos, muy claro el hecho, digamos, la clasificación de ideas es sumamente necesaria para yo poder continuar a la nueva idea o es un proceso opcional. Pues la clasificación de ideas te va a ayudar sobre todo para el proceso de creación del esquema del escrito. Cuando nosotros tenemos este reguero de ideas que nosotros creamos en la clase pasada, en la sesión pasada, porque tenemos un listado de ideas súper desordenado, o tenemos un párrafo o varios párrafos súper grandes con muchas ideas, o tenemos nuestro racimo asociativo, ya les voy a mostrar mi propio racimo asociativo. Cuando tenemos todas estas ideas, están en desorden. Y si las ideas están en desorden, es muy difícil nosotros empezar a crear las relaciones pertinentes para desarrollar adecuadamente nuestro escrito. Si nosotros no organizamos estas ideas, si nosotros de pronto no las clasificamos en grupos con elementos en común, probablemente nuestro artículo o nuestro escrito, puede ser el ensayo, el artículo, una carta de opinión, nuestro texto va a quedar desarticulado. ¿Sí? Este proceso sobre todo nos va a ayudar es en eso, en poder tener las ideas que van juntas, poder verlas juntas y poder desarrollarlas juntas, para que no estemos hablando de un tema por acá y debajo, en ese mismo párrafo, por ejemplo, de otro tema que no tenga nada que ver. Este proceso de clasificación y organización de ideas lo que está haciendo es construirme a mí una especie de andamio para cuando yo empiece la redacción, cuando ya empiece el proceso de escritura, ya tenga cuáles son los grupos de temáticos que quiero tomar dentro de mi texto y ya tengo una idea de la organización que quiero que tenga mi texto. ¿Sí, sí respondo a tu pregunta? Sí, 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 ya te comprendí mucho mejor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece ser que todo va claro hasta aquí. Después de que clasificamos las ideas, viene el proceso según lo que vimos, o podemos seguir con lo que es la organización de las ideas, ¿verdad? Y esto es aquí donde ya empezamos como tal a hacer un proceso muchísimo más analítico. Bueno, todo este ha sido un proceso analítico, ¿no? Desde la generación de nuevas ideas, exige que nosotros entendamos cómo funciona el lenguaje, cómo podemos asociarlo, cómo podemos desarrollar nuevas ideas. Es decir, es un proceso bien, bien analítico. Pero aquí vamos a empezar a hacer un proceso de abstracción. ¿Por qué de abstracción? Porque de todas las ideas que nosotros tenemos, después de que las tenemos clasificadas, tenemos que empezar a elegir cuáles son las ideas principales y a partir de estas ideas principales vamos a empezar a organizar las ideas. Entonces, ¿cómo las organizamos? Después de que ya tenemos nuestros conjuntos de ideas, le vamos a dar un nombre. Y este nombre, lo que digamos se busca es que sea la idea principal. La idea principal va a darle nombre al conjunto de todas las ideas que nosotros ya clasificamos. ¿Vale? Entonces, yo les traigo mi ejemplo, como les comprometí. Yo me preguntaba como, bueno, ¿de qué voy a escribir? Lo que les había comentado la sesión pasada, al inicio quise ser un poco ñoño, como dice un compañero del CRAI, ser un poco ñoño y escribir sobre el CRAIUSTA. Pero me quedé pensando y dije, no, vamos a hablar de otro tema. Y estuve pensando mucho sobre, bueno, ¿yo de qué quiero escribir en estos días de cuarentena? Y justamente estaba viendo redes sociales, como suele ocurrir en estos días, y bueno, de forma general. Y yo no tengo TikTok, pero sí tengo Facebook. Y en Facebook, hoy en día ya es muy común ver muchos compilados de TikTok, ¿no? En los videos, salen muchos videos que son de TikTok, pero los suben a Facebook. Y es un contenido que yo, pues, aparentemente consumo mucho en estos días. Y yo dije, ¿por qué no hablar sobre TikTok?
¿Por qué no hacer una, no sé, una carta de opinión o, sí, de pronto de TikTok? Algo que se pudiera publicar, por ejemplo, en las dos orillas. No sé, se me ocurrió. Y dije, voy a hacer todo el ejercicio a partir de TikTok. Entonces, quiero que vean un poco lo que vimos aquí. Es como una especie de compendio de resumen de lo que vimos la sesión pasada. Este es mi listado de ideas. Este es mi listado inicial de ideas. Si se fijan, entonces, no hay relación entre las ideas. Simplemente yo fui anotando todas mis ideas, las fui anotando una por una debajo de la otra, sin que necesariamente exista una relación. Simplemente las ordené. Entonces, que sea una red social, puede que esté relacionado con una plataforma de videos cortos y que también esté con la plataforma líder de varias partes del mundo, pero no necesariamente que esté relacionado con un uso exponencial en tiempo de confinamiento, ni tampoco que se lanzó en el 2016. Entonces, aquí simplemente fui agregando mis ideas tal como se me fueron viniendo. ¿Listo? Esto para que, digamos, volviendo a la pregunta que me hicieron hace unos instantes, cuando yo tengo este listado de ideas, están desordenados y si yo intento empezar mi escrito a partir de este listado de ideas, no voy a encontrar muchas veces relaciones entre las ideas. Por eso es tan importante clasificarlas y organizarlas. Es lo que vamos a ver. Pero yo dije, bueno, este es mi listado de ideas. ¿Cómo me va a mí con el racimo asociativo? Recuerdo que les mencioné que yo no haría un racimo asociativo. Lo hice para mostrarles, pero yo no lo haría porque yo soy malísimo, malísimo con los gráficos, malísimo con los dibujos. Y creo que esto lo demuestra. Este es mi racimo asociativo. Entonces, si se fijan, es caótico. Esto es realmente caótico. Yo dije, bueno, intenté poner todas mis ideas de forma gráfica, pero es realmente algo caótico. Inclusive alguien aquí en mi casa vio este racimo asociativo y me dijo, terrible, horrible, parece hecho por un niño de 5 años. Y de pronto mucha gente le quede mucho mejor. Esta es mi propuesta de racimo asociativo. Digamos que lo que hice fue poner todas mis ideas, ver cómo se relacionaban entre ellas. Intenté ya ver relaciones específicas, por ejemplo, que se lanzó en 2016 tiene que ver algo con que se fusionó con Musical.ly en el 2017 y de pronto también tenga algo que ver con que tuvo 200 días para que se desarrollara. También puse algo aquí como que de pronto las polémicas de la red tengan que ver algo con a TikTok no le gustan los feos, que fue algo que leí por ahí. Entonces aquí yo empecé como, sí me obligué un poco a ver las relaciones, entonces este ejercicio, así les quede así o más bonito, también es muy útil por eso, porque ustedes pueden empezar a ver cómo las ideas se están relacionando entre ellas. Y por supuesto, mi preferido es el flujo de la escritura. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Poner todas mis ideas en un solo párrafo. Y así, simplemente dejé que todo el conocimiento, todas las cosas que yo tengo en mi cabeza empezaran a fluir mediante la escritura. Y este es mi resultado del flujo de la escritura. Después de esto, tomé mis ideas y empecé a generar nuevas ideas por medio de las asociaciones que vimos. Entonces dije, bueno, analogía. Voy a tomar elementos de mi idea inicial, los TikTokers tienen mala reputación, y por medio de la analogía voy a crear una nueva idea. Por ejemplo, no está bien visto hacer parte de esta comunidad social, de esta red social. Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo las ideas parece que son muy similares, pero en realidad están hablando de cosas diferentes. Porque una cosa es tener mala reputación y otra cosa es que uno, que no tiene ni buena ni mala reputación, haga parte de esa comunidad, de esa red social. Entonces, aquí, por medio de la analogía, ya estoy viendo el problema desde otra perspectiva. Bueno, dije, ahora vamos a ver cuál es el contrario de alguna frase. Entonces, una de las ideas que yo anoté es, a TikTok no le gustan los usuarios feos. ¿Cuál puede ser el contrario? Entonces, habíamos dicho que la idea es contraponer. Normalmente se hace mediante la negación. Entonces, un caso es, el cielo no es azul. El cielo es azul. Perdón. Entonces, una contraposición podría decir, el cielo no es negro. Es un caso, digamos, bien básico. Pero en este caso, ¿cuál podría ser el contrario a que a TikTok no le gustan los usuarios feos? Mi idea fue, los usuarios populares son de manera general bellos. Entonces aquí estoy contraponiendo el concepto de feo con el bello. Si a TikTok no le gustan los usuarios feos, probablemente todos sus usuarios o los más populares son personas lindas. Y así empecé también a construir una idea contraria. Pero entonces ya estoy construyendo también una especie de perfil, podemos llamarlo de esta forma, o una ficha de cómo funciona TikTok o cómo lo está trabajando el escritor, en este caso yo.
Estoy viendo que de pronto no está tan bien visto hacer parte de esa comunidad social, que de pronto la gente así que no es tan, ¿cómo decirlo?, agradable, estéticamente hablando, físicamente hablando, de pronto como que no es tan bienvenida, ¿sí? Y así yo empiezo como a tener una idea de qué es lo que voy a escribir, de cómo voy a desarrollar mis ideas y cuál es la idea que yo quiero expresar. El siguiente tipo de asociación que veíamos es el de causa. Entonces, se fusionó con Musical.ly en 2017. Entonces, ¿cuál fue la causa de esto? Aquí yo tuve que investigar un poco. ¿Cómo así que se fusionó con eso? ¿Cuál es la causa? Pues que Douyin, que es el nombre real de TikTok, TikTok en China nace siendo Douyin, recibe el nombre internacional de TikTok e inicia un proceso de expansión. Cuando Douyin cambia a TikTok, empieza a expandirse. Y este proceso de expansión hace que compre a Musical.ly. Entonces, así yo también estoy viendo, ok, existen unos antecedentes, existen unas causas de las ideas que yo estoy mencionando. Y si se fijan, el escrito y las ideas van convirtiéndose en otra cosa. La consecuencia, volví a trabajar esta. Bueno, se fusionó con Musical.ly, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de esa fusión? Pues que TikTok, la nueva red, aprovechó la base de datos de los usuarios de Musical.ly y a partir de esta base empezó a expandirse, ¿no? Empezó a utilizar todos los datos que ya tenía y empezó a construir su propio algoritmo y sus propias particularidades como red social. Entonces, fíjense cómo también es un proceso casi histórico, porque estoy viendo qué venía antes, qué está pasando en el momento y qué pasó después, ¿vale? Después viene la precedencia, que era lo que les comentaba. Puede que no sea algo necesariamente de causa y consecuencia. Puede que no sea algo que siga la lógica de pasó esto por esta razón. No es algo de causa-efecto, sino puede ser algo temporalmente hablando. Entonces, mi idea, su formato se diferencia de otras redes sociales mucho más establecidas en el tiempo. Entonces, si estoy hablando de redes sociales establecidas en el tiempo, tengo que mirar cuál es la precedencia de esas ideas. ¿Qué vino antes? Bueno, es que TikTok parece ser la heredera de Facebook, Instagram y YouTube. Entonces ya estoy diciendo que TikTok en el tiempo viene después de Facebook, Instagram y YouTube. Y así yo puedo decir, ¿cuáles son los elementos que está tomando de estas redes sociales esta nueva red social? ¿Vale? La siguiente, la sucesión. Han habido casos de censura por parte de la red. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué vino después? Puede ser algo que no necesariamente tenga que ver con causa de efecto, sino algo que viene después en el tiempo. Pues, ¿qué va a pasar? Que los usuarios van a tomar medidas, ellos como usuarios van a tomar medidas con TikTok. La generalización, yo tomé la idea. Su uso ayuda a lidiar con las consecuencias negativas del aislamiento. Esa es una de las ideas que yo tenía inicialmente. Mediante esta generalización, es decir, cómo hago de esta idea algo muy grande, cómo expando esta idea lo más que yo pueda, llegué a esta conclusión. El entretenimiento es clave para lidiar con el confinamiento. Entonces, fíjense cómo de algo como TikTok ayuda para los periodos de encierro, digo, claro, voy a lo más grande, el entretenimiento ayuda para lidiar con esto. No solamente es una cosa, es el entretenimiento de forma general. En ejemplificación, utiliza la idea. Su uso ayuda a lidiar con las consecuencias negativas del aislamiento, la misma que el anterior caso, pero aquí tengo que demostrar, al menos con un caso, al menos de una forma, tengo que demostrar mediante el ejemplo que lo que yo estoy diciendo es real. ¿Cómo puedo demostrarlo? Bueno, por el número de descargas a partir del confinamiento. Aparentemente, cuando todo el mundo empezó a entrar en estados de cuarentena y de confinamiento, la cantidad de descargas de la aplicación aumentó exponencialmente. Entonces, este ejemplo puede ser un indicador que pruebe mi idea inicial. En las tipologías, lo que les comentaba es un caso especial de la ejemplificación, de tipologías, porque ya tengo que ir al caso, tengo que ir mucho más al detalle. ¿Cuál fue la idea que yo elegí? Los challenges son comunes en esta red social. Bueno, ¿y cuáles tipos de challenges existen? Aquí llegó tu tiburón. Esto realmente lo tuve que buscar como en Shock, la revista Shock, porque yo no tenía ni idea de esto. Entonces tuve que buscar como, bueno, ¿y cuáles son los challenges? ¿No? Entonces encontré estos, habían muchísimos más, pero pues por el espacio de la figura solamente me cupieron estos tres. Aquí llegó Tiburón, Onanana y J-Lo Challenge. No tengo ni idea cuáles son esos. Bueno, aquí llegó Tiburón, sí, he visto algunos videos, lo reconozco.
pero los otros no tengo ni idea. Entonces aquí también puedo empezar a mirar que estos ejemplos de alguna forma están probando, ¿no? Que es lo que yo quiero también, probando mi idea inicial. Y estoy generando nuevas ideas que me van a ayudar en mi redacción final. La experiencia personal, lo que les decía, ¿quién es el protagonista? Uno, el redactor. Yo soy el protagonista de esta idea. Entonces volvemos a mi idea. Su uso ayuda a lidiar con las consecuencias negativas del aislamiento. En mi experiencia personal, digo, sí, suelo ver videos de TikTok en otras redes sociales para pasar el tiempo. Entonces ya estoy hablando de mi caso particular. Sí, yo, escritor, puedo decir que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque yo lo hago. Por supuesto, lo que les digo, esta experiencia personal puede o no ser válida dependiendo de lo que ustedes estén escribiendo. ¿A qué voy? Mi experiencia personal no puede ser tan válida, por ejemplo, en un experimento de laboratorio. Mis resultados pueden arrojar algo, pero estos resultados normalmente tienen que corroborarse, tienen que comprobarse y tienen que venir ligados con muchas otras fuentes. Entonces no puedo decir el cielo es negro porque yo lo estoy viendo negro y pensar que es un argumento válido, ¿no? Dependiendo del texto que ustedes estén desarrollando, este tipo de asociación de experiencia personal agrega o toma validez. Y el otro, por ejemplo, también es la experiencia de autoridades, es decir, qué dicen las personas expertas en la temática, qué tienen para decir. Entonces, hay otra vez el ejemplo de casos de censura y acá Daniela Chávez, según leí en el tiempo, entonces aquí tengo digamos, doble tipo de asociación por experiencia, que es Daniela Chávez, que es una influencer, creo que es de Chile, y también el tiempo. No es algo que yo esté diciendo porque yo solamente lo creo así. Está ya evidenciado, está documentado en una fuente como es el periódico El Tiempo. Y pues claro, otra de las autoridades, sobre todo en este tipo de redes sociales, puede ser Daniela Chávez. Entonces, aquí ya vimos cómo funciona esta generación de ideas. Pero bueno, nosotros estábamos en clasificación y organización. ¿Qué pasó? Pues ya llegamos. Entonces, después de que tuve todas estas ideas que les mostré, acá, todas estas ideas y todas las nuevas ideas que generé, es que puedo empezar a clasificarlas y a organizarlas. Entonces, ¿cómo las clasifiqué? Empecé a mirar cuáles eran los elementos comunes entre mis ideas. Aquí entonces empecé a mirar que había, por ejemplo, fechas. Para mí la fecha aquí me sirvió muchísimo para decir, ah, claro, bueno, tengo fechas, entonces puedo ubicarme temporalmente. También aquí tuve otra, esta es una de las nuevas ideas que generé. Douyin recibe el nombre internacional de TikTok e inicia un proceso de expansión. Ah, bueno, aquí estoy hablando también un poco de lo que es la historia. Entonces empecé a clasificar todas las ideas según estas características en común, según estos elementos en común, las empecé a clasificar. ¿Sí? Y después de que las clasifiqué, las empecé a organizar. ¿Qué fue lo primero que hice para la organización? Busqué la idea principal de esos grupos y esa idea principal la puse como el nombre del conjunto. Entonces, en este caso, todas estas características que yo encontré acá, todas estas ideas que yo clasifiqué acá, tienen una característica en común. ¿Y cuál es? Que hablan sobre la historia y la evolución de la red social. Ah, listo. Se lanzó en el 2016, se fusionó con Musical.ly en el 2017, después recibe el nombre de TikTok, se aprovechó de la base de datos de la red y tuvo 200 días para ser desarrollada. Estas son las ideas, digamos, más iniciales. Igual es una red, es una lista de ideas muy corta para hablar de lo que es la historia de la evolución de la red social. Siempre haría falta un poco más de ideas, pero quiero que vean cómo van funcionando todo el proceso, ¿sí? Entonces, clasificar y organizar las ideas sí nos va a servir. Ah, bueno, después empecé a mirar y todas de las o muchas de las ideas que yo tenía también previamente me están hablando de las características de la red social. Entonces tengo que es una red social, esto cae por su propio peso, es una plataforma de videos cortos, es una plataforma líder en varias partes del mundo, usa música y filtros para entre sus características, se diferencia de las redes sociales ya antes, aquí también viene lo que es heredera de Facebook, Instagram y YouTube, y aquí empecé a ingresar todas estas ideas que de alguna forma me están hablando de las características de la red social. Otra de la clasificación y organización de las ideas fue esta, polémicas alrededor de la red. Entonces, dentro de mi proceso de documentación y las ideas que yo ya tenía, es decir, mi conocimiento previo, supe que a TikTok no le gustan los usuarios feos y existen muchísimas noticias al respecto.
En mi investigación también encontré que han habido casos de pérdida de vida en TikTok, pero esto también ha ocurrido en otras redes, ¿no? Tuve que mirar porque dentro de los grupos y entre las mismas redes sociales que yo suelo visitar, que suelo consumir, eh, mucha gente se burla de la gente que hace TikTok. Y yo decía, pero ¿por qué se burlan? Entonces tuve que buscar por qué. Entre las razones para la mala fama de los creadores de contenido se cuentan la ridiculez, el sentido del humor absurdo y la exageración de sus actos. O otro de las ideas es que algún contenido es bastante cringe, ¿no? Y yo como, ok, entonces todas estas ideas empecé a ponerlas acá. Otro, el algoritmo de la red y la privacidad. Entonces, vemos que hay casos de censura por el gobierno, tenemos el caso de Daniela Chávez, existe la toma de medidas por los gobiernos, la preocupación por la seguridad, todas estas ideas que tienen que ver ya con el funcionamiento y cómo se ha dado la interacción en casos de seguridad y privacidad. Y el último tema que, digamos, logré extraer, o el último conjunto que logré crear a partir de mis ideas, era justamente ese, el uso exponencial en tiempo de confinamiento. Entonces, CNN afirma que las familias las usan en tiempos de cuarentena. ¿Por qué de pronto su uso es exponencial? Porque ayuda a lidiar con las consecuencias, han aumentado las descargas, y así, con estos 5 grupos, yo ya tengo casi un esquema del texto. Todavía no tengo el esquema, pero ya empiezo a construir las primeras plataformas que van a darle estructura a mi texto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ya con estos ejemplos, de pronto un poco más al lugar. Bueno, parece ser que no. Entonces, veíamos que pueden darse 2 casos. El uno es la clasificación y la organización de ideas, así como estamos viendo. Esta es la forma, llamémoslo, del listado ordenado. Pero existe otra forma de organización que es el mapa, que era el que yo les comentaba. Ese mapa podríamos llamarlo así como la evolución en términos eh, de Pokémon, si quieren, la evolución del racimo asociativo. Y es una forma gráfica en donde voy a mostrar las relaciones jerárquicas de mis ideas. Entonces, vean, ¿recuerdan cómo fue mi racimo asociativo? Era un desastre. Parecía hecho por un niño de 5 años. Este ya es el mapa de mis ideas. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Empecé a tomar todas mis ideas, las que les mostré acá, todas estas ideas que tenía, mediante la clasificación y la organización, todos estos grupos, todas estas ideas, las empecé a representar de forma gráfica. ¿Cómo se hace esto? Se preguntarán ustedes. Entonces, la forma en la que se hace es muy similar al racimo asociativo, solamente que aquí ya tenemos nuestras ideas bien claras y también los niveles que nosotros queremos tocar. Lo primero es poner en el centro, vamos a ponerle a esto zoom, si es que me deja. Ah, así, listo. Entonces, aquí en el centro del mapa vamos a poner el tema, uso de TikTok en confinamiento, y alrededor, y de una forma en primer nivel, es decir, las ideas más cercanas a este tema que yo estoy tocando, voy a poner el nombre de los conjuntos. Me voy a regresar aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner cerca al centro? Estos nombres. Los nombres de los conjuntos. Historia y evolución de la red social, características de la red social, polémicas alrededor de la red, el algoritmo de la red y la privacidad y el uso exponencial en tiempos de confinamiento. Esas son las ideas que yo voy a poner alrededor del tema. Entonces, fíjense, aquí está, uso de TikTok en confinamiento y empiezo. Historia y evolución, características de la red social, polémicas alrededor de la plataforma, el algoritmo de la red y la privacidad y el uso exponencial en tiempos de cuarentena, de confinamiento. Y a partir de que ya creé estos 2 niveles, empecé en el centro y el primer nivel, voy a empezar a agregar todas las ideas secundarias en relación a esta idea principal.
Entonces, todas estas ideas, vuelvo, todas estas ideas que se desprenden de acá, voy a empezar a ponerlas en orden jerárquico en mi mapa. Entonces, el mapa que yo les estoy presentando está incompleto. ¿Por qué? Porque la herramienta que yo tengo es una versión gratuita, así como Infidencia, y si se fijan solamente podía utilizar 60 objetos, y después de esos 60 pues tengo que comprar como la versión eh, full, y pues no la voy a hacer. Entonces está incompleta porque no se reflejan todas las ideas que yo tengo alrededor de los temas. Pero entonces justamente consiste, la idea justamente es ordenar todas esas ideas alrededor. Entonces, en la historia de evolución, pongo aquí que se funcionó en el 2017 con Musical.ly, se lanzó en el 2016, tuvo 200 días para ser desarrollada. Si se fijan, todas estas ideas están en el mismo nivel. Sí, están todos en el mismo nivel. No, no puedo poner, o podría haber puesto que esto depende del 2016. Podría ser, pero realmente es relevante ponerlo de esta forma. Me pareció más relevante decir que se fusionó en el 2017 y que a partir de esta fusión podemos decir que hubo algo que ocurrió antes, que fue el proceso de que Douyin se convirtiera en TikTok y empezara a crecer, y a partir de eso, pues TikTok aprovechó la base de datos del Musical.ly y empezó a expandirse mucho más. Esto como un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Hasta aquí me estoy haciendo entender de cómo funciona un poco el mapa. La idea es... Sí, 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 eso es un poco claro. Sí, sí, todo claro. Listo. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, la idea es que mediante este mapa yo puedo empezar a subordinar las ideas. Entonces, idea principal, ideas secundarias, argumento y demás. Fíjense cómo se van desprendiendo las ideas una tras otra. Y este sí me gustó hacerlo. Me gustó más que el racimo asociativo, en especial porque queda un poco más ordenado. Pues, las ideas se ven mucho más claras, ¿no? Yo quiero que volvamos a ver el racimo asociativo que hice, que de verdad, pues bueno, veamos, esto era el racimo asociativo, eran unas ideas en desorden, eran unas ideas como en caos, y cómo logra convertirse en esto. Aquí ya vemos una organización mucho más clara. Vemos cómo empieza todo a tener un lugar, a tener un porqué, que era lo que veíamos con la organización de la redacción. Aquí ya estamos viendo cómo funciona esto de la organización de la redacción. Estamos viendo que es una redacción adecuada. Y también empezamos a identificar palabras que se repiten, como red social, como características, plataforma, probablemente por ahí salga internet, privacidad, algoritmos, y empieza también a desprenderse cuál es el vocabulario que va a tener lugar dentro de mi proceso de redacción. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos. Después de esto, vamos a hacer el esquema del escrito, que ya es el último paso por fin, dirán ustedes, el último paso en la etapa de la preescritura. Entonces, valga hacer una aclaración. No tienen que hacer necesariamente el mapa, ¿no? O sea, de hecho, nada de lo que yo les estoy diciendo es obligatorio. Esta es una metodología, es una propuesta metodológica para redactar bien, pero pues cada quien, digamos, tiene su forma de redactar. A mí esto me sirve muchísimo porque en realidad sí deja ver de forma muy clara y de forma muy gráfica cómo se va a desarrollar el tema. Pero pues lo que les digo, ¿no? Esto es para cualquiera, o sea, se puede o no se puede hacer, ¿no? Después de que ya tenemos, ya sea nuestro listado ordenado, clasificado y organizado de ideas, o nuestro mapa, o sea, pueden tener el uno o el otro o los dos, o sea, ya depende de ustedes cómo les queda, cómo se sienten más seguros. Por aquí están cortando el pasto, espero que no se escuche mucho a través de mi micrófono. Eh, Ustedes pueden tener o el listado ordenado o el mapa, el uno o el otro o los dos. Pues yo hice los dos como para poder mostrarles. Pero si ustedes quieren solamente hacer el mapa, pueden hacer el mapa. Si ustedes quieren hacer solamente el listado ordenado, clasificado y organizado, lo pueden hacer. Lo importante es que después de que tengan esta clasificación y esta organización, puedan empezar a
organizarlo jerárquicamente. Volvemos al asunto de la jerarquía. Digamos que es una palabra que también se repite bastante en este asunto de la redacción. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que empezar a hacer? Ser capaz de mirar cuál es el orden jerárquico o cómo se pueden subordinar todos estos conjuntos, cómo los puedo empezar a relacionar para que dentro de mi esquema final del texto pues tengan un sentido, tengan coherencia y tengan cohesión. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es mirar cuáles son los nombres. Entonces tengo historia y evolución de la red social. Ok, características de la red social. Bueno, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo los voy a empezar a hacer? Eh, Depende de cómo ustedes quieran tomar su texto. Yo podría empezar hablando de las características de la red social, después hablar de algunos datos de la historia, después hablar de las polémicas que han habido alrededor de la plataforma, ver cuál es la fama de quienes producen TikToks y ahí sí hablar del confinamiento. Esa podría ser una idea. Lo importante es que en este esquema o en este esquema inicial ustedes sean capaces de ver cómo va a quedar su texto. Entonces, si se fijan, las letras mayúsculas están todos en un mismo nivel. Estas letras mayúsculas serían algo así como el nombre de los conjuntos. ¿Recuerdan? Entonces, en mi caso, historia y evolución de la red social, las características de la red social, las polémicas de la red social, esos irían acá, en las letras mayúsculas. Y después de esto vendría una idea mucho más específica. Por ejemplo, en la historia de la evolución podría decir cuándo fue creada o cómo se desarrolló. Ya empezar a hablar de una forma mucho más específica. Y aquí puedo hablar de detalles mucho más específicos en el siguiente nivel. Decir que le tomó 200 días para ser preparada. Esto también funciona mucho para quienes han tomado capacitaciones en norma APA con los niveles de los títulos. Está muy relacionado con eso. Pero aquí lo estamos viendo simplemente como el esquema que nosotros podemos empezar a crear para nuestro escrito. Esto me parece también muy interesante y fue un descubrimiento para mí muy chévere pensar que uno puede hacer este esquema antes de escribir. Porque muchas veces lo que uno hace es que, lo que les decía la sesión pasada, uno simplemente se lanza a escribir y después de que termino uno empieza a mirar como, este es un capítulo, este es un subcapítulo, y empieza a crear casi también una tabla de contenidos, sin tener toda esta información clara, cuando la podríamos tener desde el principio clara y así ir desarrollando de una forma mucho más coherente, de una forma mucho más ordenada y mucho más clara, de una forma mucho más concisa, todo el tema de nuestro escrito. ¿Cuál es lo importante? Que nosotros podamos ver, llamémoslo de esta forma, gráficamente, que la información del mismo nivel queda en el mismo nivel. Entonces aquí tenemos los nombres de los conjuntos, lo que les estaba diciendo en mayúscula. Ya podemos empezar a abordar el tema, eso lo podemos ver en los números, y aquí podemos ver, por ejemplo, ejemplos, descripción de casos, ¿sí? La experiencia personal, las citas, todo este tipo de información la podemos ver aquí. ¿Listo? Este es un esquema que propone María Teresa Serafini, que me pareció bastante interesante, que es un esquema más bien sencillo, tener una introducción, el desarrollo del tema y la conclusión. Ya las normas que, digamos, cada persona tenga para la creación y la redacción de escritos, la norma APA, por ejemplo, se actualizó. Nuestra compañera Jamie nos capacitó el jueves de la semana pasada en la 7ª edición, entonces pueden buscar ahí como cuál es la recomendación de APA para la redacción, eh, porque si hay ciertas, digamos, cambios importantes que tienen que tener en cuenta. ¿Dónde lo consiguen? En el canal de YouTube van a encontrar la sesión de normas APA 7ª edición. Y si necesitan alguna ayuda sobre cómo puede, digamos, no, cómo APA recomienda hacer esto, pues nuestros profesionales, Jamie, eh, Eider Sánchez, Jamie Arevalo, Eider Sánchez, pues los pueden ayudar muy, muy bien con todo esto. Simplemente este es un esquema como muy básico para que veamos cómo funciona. Ya ejemplificando lo que les estoy comentando, este es una especie de esquema de mi escrito. Así es como de pronto o puedo planear o preveo que va a quedar mi escrito. Entonces voy a empezar con una introducción. Voy a empezar introduciendo mi tema. Después voy a hablar de la historia y la evolución de la red social. Para eso tendré que hablar del desarrollo de la app. En esta etapa del desarrollo de la aplicación, tengo que hablar de cuánto tiempo y qué características influyeron en el desarrollo de la aplicación.
Después puedo hablar de la fecha de lanzamiento y dentro de esta fecha de lanzamiento puedo hablar de los antecedentes a la fecha de lanzamiento y las consecuencias de la fecha de lanzamiento y de la expansión. Este puede ser mi primer tema. Después de que yo haya hablado de esto, voy a remitirme a las características de la red social. Voy a hablar de las características y hablando de las características voy a remitirme a cuáles son propias de la red y cuáles cambian o voy a crear una tensión entre TikTok y otras redes sociales. Y después de esto voy a hablar de qué tipo de contenidos se suben a la red social y voy a hablar de los memes y de los challenges, de una forma de ejemplificar lo que yo estoy diciendo del tipo de contenido. Después de esto, voy a hablar del algoritmo de la red y sobre la privacidad. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de la red? Aquí no me voy a extender muchísimo en cosas más detalladas, simplemente voy a verlo como de forma general. Sobre cómo ha afectado la violación de la privacidad. Voy a hablar también sobre la censura por parte de la red y acá sí voy a poner un ejemplo, el caso de Daniela Chávez. Después de esto hablaré de las polémicas alrededor de la red, entonces veremos si existen casos de segregación por parte de TikTok, ¿no? Si es verdad o no es verdad esto de que TikTok no le gustan los feos, los gordos, los pobres, así lo definen muchos sitios en donde estuve buscando información al respecto. Entonces, así voy a hablar de esto. Y también cuáles son las características de los TikTokers y por qué se tiene la percepción que se tiene de ellos. ¿Sí? Si es verdad que producen este cringe que llamamos, ¿no? Esta sensación de incomodidad, de pena ajena, de vergüenza ajena. Cómo logran la fama, si lo hacen de buena forma o de buena forma, se están ridiculizando, no se están ridiculizando, son cosas que yo pienso tocar en mi escrito. ¿Cómo? Allí, en este lugar. Y después de esto, después de toda esta abrebocas, voy a hablar del uso exponencial en tiempo de confinamiento. De todo esto, ¿qué tiene que ver con el uso en el confinamiento? ¿Por qué decidí hablar de esto? Y al final, simplemente voy a dar una conclusión que cierra mi escrito. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor, no, señor. Listo, muchas gracias. No sé quién me habla, la verdad. Siempre voy a mirar y se me desaparece el nombre. Gracias Santiago, gracias Sergio, gracias Cristian, gracias Natalie. Y bueno, como ustedes saben, este espacio no es el espacio tradicional donde yo me siento a hablar por 2 horas. Les tengo un video, al igual que en la sesión pasada. Es un intermedio, esta vez es de 20 minutos. A mí me gusta que las personas puedan levantarse, puedan caminar, ¿no? Estirar las piernas, analizar todo lo que han escuchado, porque también esto es importante. Los periodos de atención, a veces nosotros como estudiantes nos exigimos demasiado aprender muchas cosas y no. Resulta que se ha demostrado que los periodos de atención a veces no son tantos y nosotros necesitamos concentrarnos un tiempo determinado en algo y permitirnos descansar para que nuestro cerebro empiece a asimilar todo esto. Y es lo que yo siempre, digamos, es mi propuesta metodológica. Y hoy, el día de hoy, también les traigo un video. Confío que lo disfruten, confío que lo vean todo. Este es un poco más largo que el de la semana pasada, esto dura 20 minutos y se llama Leer es Resistir. Y también es una charla TED que en lo personal me pareció muy, muy chévere y pues por supuesto tiene que ver con todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos trabajando. Y nada, pues los espero en 20 minutos para terminar con la sesión. Ya lo que nos queda es muy, muy poquito. Vamos a hablar sobre el proceso de la documentación y algunas recomendaciones para tomar apuntes y terminaríamos por el día de hoy. Entonces, los dejo con el video de Leer es Resistir. Déjenme demostrárselo. Mi abuela decía que la gente decente se presenta, entonces me voy a presentar. Soy Ana Frank. Soy una niña de 13 años que vive en Ámsterdam. Junto con otras 7 personas estamos escondidos en el ático de una casa de departamentos y allá abajo puedo mirar por la rendija de una puerta cómo están los nazis
Si los nazis se enteran que estamos aquí, nos van a matar a todos, porque somos judíos. Por eso estoy escribiendo este diario, para que el mundo sepa de la barbarie que sucede. Mi verdadero nombre es Aureliano Buendía. Cada vez que cierro los ojos frente al pelotón de fusilamiento, recuerdo aquella tarde en que mi padre me llevó a conocer el hielo por primera vez. En Macondo, o sea, aquí, nunca habíamos visto el hielo. Por 2 monedas de cobre podías tocarlo. Y decía Melquiades, el gitano ese, que venía de vez en cuando, no año tras año, pero de vez en cuando trayendo las grandes maravillas de los científicos de Oriente, que era un invento. A mí me pareció una de las maravillas más grandes que había visto. Y miren que pasaban cosas maravillosas en Macondo. Remedio la Bella se elevaba por los aires. Pilar Carnero con su risa estrepitosa hacía temblar, volar a las palomas. Cada vez que recuerdo esto, todo se llena de mariposas amarillas. ¿No lo sintieron? ¿Las mariposas amarillas? Sí. Si no lo sintieron, es que debe ser el aire acondicionado que las mató a todas. Mi verdadero nombre es Wendy y Peter Pan me trajo con engaños a nunca jamás. Neta. Peter me dijo, vamos a vivir una vida padrísima, chilísima, llena de aventuras en nunca jamás. Hay piratas, apaches, haditas que ponen un polvo sobre ti y puedes volar, etcétera, etcétera. Y la neta, Peter lo que quería era que yo fuera la mamá de los niños perdidos. Era la lógica del siglo XIX. Las mujeres servían como cortesanas, como amantes trágicas. Mueren todas en el siglo XIX. Nana, Madame Bovary, todas se mueren trágicamente. Para decirles que mi nombre es Holmes, Sherlock Holmes. Vivo en el 221B de Baker Street, en Londres, Inglaterra. Tengo un ayudante, el doctor Watson, que es el que escribe lo que yo hago. Nunca dije elemental en ninguno. ¿Sabían eso? Eso, elemental, mi querido Watson. Pues no sé quién lo inventó. Hollywood, seguramente. Yo nunca lo dije. Estoy dotado del poder de la deducción, sobre todo de la deducción científica. Puedo con una mirada decir que tú vienes desde Ecatepec, traes 53 pesos en la bolsa y tienes una pasión inconfesable porque estás sentado junto a ti. Y mira que veo poco, porque no se ve casi nada. Me llamo Carlitos. Estoy enamorada de la mamá de mi mejor amigo. Sí saben de quién estoy hablando. Bueno, pues me llamo Carlitos, estoy enamorado de Mariana, la mamá de mi mejor amigo que se llama Jim. Vivo en la Ciudad de México, son los años 50, viene algo llamado la modernidad. Y todavía estoy muy sorprendido de lo que pasa a mi alrededor, pero sobre todo muy sorprendido de lo que pasa dentro de mí. Mi nombre es Nadie. Soy uno de los 300 soldados espartanos que luchan bajo el mando del rey Leónidas de Esparta. Y estamos aquí en el desfiladero de las Termópilas, esperando según Heródoto, el padre de la historia, más de 2 millones de feroces persas. Serán menos, pero no importa, son un booty. Y estamos aquí para defender un sueño, para defender a la Grecia clásica, para defender a la democracia, para defender a nuestro pueblo. Me llamo Sirius Black. Nunca seré a Harry porque Harry es un poco fresa. Nada contra Harry. Yo considero a Harry Potter San Harry Potter. Ha hecho lo que cientos de miles de promotores de la lectura no han logrado. Pero bueno, para ser un buen personaje de novela tienes que tener claroscuros. Ser siempre una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Por las mañanas un amable médico victoriano que quiere a todo el mundo y al cual le tira buena onda, y por las noches sale ese animalito que todos tenemos dentro a hacer tropelías por las calles. Pero bueno, en este momento soy nadie. Nadie, uno de los 300 soldados espartanos. Le dijeron a Leónidas, nuestro rey, le dijeron que cuando las flechas de los inmortales, que son los soldados de la Guardia Imperial de Jerjes, que es el emperador persa,
disparaban sus flechas al cielo, se oscurecía el aire. ¿Y saben qué dijo Leónidas? Pelearemos a la sombra. ¡Wow! Ya quisiéramos tener líderes hoy que digan pelearemos a la sombra. Para hacer, oye, no voy a hacer un meeting. Va. Soy Benito. Tengo 55 años por fuera, es notabilísimo, y 17 por dentro. Veo este pequeño abismo y el de 17 dice salta. Y el de 55 y mi mujer dice, ni se te ocurra, güey, te vas a romper el hocico. ¿Y qué creen que hago? ¿Salto o no? Sí, ¿quién dice? Por supuesto, saltas. Si no puedes saltar físicamente, saltas aquí adentro. Soy ese que acabo de contar y todos los personajes de la literatura que les he dicho y muchísimos otros más. Necesitaremos como 7 charlas TED para poder decir todos esos personajes. Pero el tema es, ¿somos lo que hemos leído o seremos por el contrario la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas? Es una frase terrible de Tomás Eloy Martínez, el escritor argentino, autor de Santa Evita, maravilloso personaje, que dijo eso: somos lo que hemos leído o seremos por lo contrario todos la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas. Yo que soy de letras y no de números, un día me puse a hacer números y descubrí que si eres un lector, un buen lector que lees un libro a la semana, durante 60 años de tu vida, es el promedio de vida de un lector, podrás leer 3.200 libros. No es nada. No es nada si piensan que Honorato de Balzac escribió más de 130, que Víctor Hugo tiene más de 70, que Salgari tiene más de 100, etcétera, etcétera. Bien, hay que saber, hay que pensar muy bien lo que vamos a leer, no andarnos perdiendo en eso, que es nebuloso y que tiene que ver con modas, etcétera, etcétera. Vengo a hablar sobre el libro, sobre el inmenso poder que tiene el libro sobre nuestras vidas y cómo nos cambia y nos transforma. El libro es capa de torero, paraguas para el sol y la lluvia, escudo contra las flechas persas y contra las flechas de la estulticia y de la imbecilidad que nos lanzan todos los días desde Big Brother y cosas por el estilo. El libro es pañuelo para las lágrimas, acicate del conocimiento, sábana que cubre los mejores amores, almohada para tener los más chidos sueños, cama de clavos para tener las más terribles pesadillas. El libro es ladrillo que construye casas, que construye colonias, que construye ciudades, que construye universos, pero sobre todo que construye ciudadanía, que construye personas pensantes. Si hay algo peligroso en el mundo y a lo que temen todos los gobiernos autoritarios y los entes poco agraciados, es a un lector. No hay nada más peligroso que un lector. Por eso los conmino a ser lectores. A eso vengo, a contarles cómo el libro transforma, cambia. De esos 3.200 libros que puedes leer en tu vida, pues yo ya leí bastantes. No es cierto, ya estoy superando la media, con lo cual me siento... Yo recuerdo todos los libros que he leído, a diferencia de algunos políticos mexicanos. Y lo recuerdo porque todos han dejado en mí una marca de una u otra manera. Hay libros espectaculares que dejan cicatrices imborrables en ti como un tatuaje, que son 2 alas que te crecen desde la punta de los omóplatos hasta las nachas, pues, ¿no? Otros que te dejan una pequeña cicatriz en el oído y que de vez en cuando vienen a ti y te recuerdan algo. Hay otros que están metidos en tu pupila, otros que están clavados en un lugar de tu corazón o en la garganta. Pero los recuerdo todos. ¿Es estudiantes de comunicación? ¿Muchos? Ok. Nunca le pregunten a un escritor qué libros llevaría a una isla desierta.
parece, me lo han preguntado tantísimas veces, que al final, y bueno, yo he contestado de tantísimas maneras que al final acabé con una sola conclusión. Y es la que ya digo siempre, se las comparto con enorme gusto. Llevaría un solo libro, que es Cómo construir una balsa en 3 sencillos pasos. No quiero estar... No quiero estar en una isla desierta, quiero estar junto al amor de mi vida y cerca de mi biblioteca. O sea, o de una biblioteca pública, o de un internet que llegue a donde yo pueda leer. Al principio, yo nací en los años 60, ya no sé, según Rui, debo ser generación XY, no sé, el anterior a todo eso. Ay, me gustó mucho la plática de Rui, además me dio mucho gusto descubrir que yo también soy un escritor indie. Hasta hoy yo no sabía qué era ser un escritor indie. Le digo, oye Rui, ¿qué es indie? Y me dice, independiente. Y dije, güey, yo también soy. ¿Qué es? Entonces, no, me bajé como 25 años de golpe y porrazo. Bueno, al principio de los tiempos, en los años 70, nos obligaban a leer. Yo antes de terminar la secundaria había leído El Cantar del Niño Cis, La Ilíada y la Odisea, y otros textos que no entendí nada y sin embargo pasaba los exámenes. Y estaba a punto de odiar los libros cuando una hepatitis benefactora llegó a mi vida. Y no tuve que leer Guerra y Paz de Tolstoy. 860 páginas. A la cama. 2 meses. En aquella época eran 2 meses de cama por la hepatitis. El tema es que me aburría como ostra. Y al tercer día de mi hepatitis apareció un libro junto a mi cama. Y lo primero que yo dije es, chin, ya quieren que me ponga a hacer un reporte. Seguro la directora habló con mi mamá. Pero no es cierto. El que puso el libro ahí sin premeditación, alevosía ni ventaja fue mi padre. Muy inteligentemente. Lo deslizó junto a mi cama. Y yo desperté y ahí estaba. Como una suerte de milagro laico. Y bueno, yo tenía hepatitis, tenía tiempo y leí. Y les digo algo, fue maravilloso. Fue una antropofanía. Acabo de inventar el término, pero suena toda madre. Antropofanía es la epifanía que tienen los religiosos, pero la de los simples, humildes mortales, ¿no? Ese momento de luz que surge dentro de tu cabeza y te das cuenta que estabas equivocado, o que los demás estaban equivocados, o que algo había equivocado alrededor. Fue el día que me volví lector, me queda clarísimo. Y de ahí, de esos 12 años, casi 13, hasta el día de hoy, es lo único que soy. Soy un lector. No soy otra cosa, soy solo un lector, que un día se atrevió a dar un salto pequeño al vacío y empecé a escribir. Pero soy sobre todo eso, un lector, y como tal me asumo. Y por eso me reconozco en ustedes, y por eso me queda claro quiénes son los cómplices y de qué pie cojeamos, pues, ¿no? El tema es que, el libro era El sabueso de los Baskerville. De Sir Arthur Conan Doyle, una de las grandes aventuras de Sherlock Holmes. Me enamoré para siempre de Holmes y me enamoré también de los libros, porque descubrí que no solo servían para este pomposo aprender, ¿no? El libro sirve para aprender. Y entonces, claro, tú te alejas prudentemente del libro, pero nadie te dijo nunca, el libro sirve para saber cómo late tu corazón. El libro sirve para sentir cómo se revuelven tus entrañas. El libro sirve para saber a qué saben, y perdón por la obliteración, las lágrimas. El libro sirve para poder oler la pólvora del campo de batalla. El libro, y puedo seguir así otras 3 charlas, pero no lo vamos a hacer. Porque corre violentamente el minuto. Hay dioses terribles en todos los panteones. Estoy hablando entre gente de universidad. Ustedes saben que es un panteón en términos mitológicos, aquel lugar donde viven los dioses. En el caso de los mexicas, los dioses casi todos se alimentaban con sangre. En el caso del Valhalla nórdico,
¿Vieron Thor? Les tengo malas noticias. Thor no es metrosexual, como lo pintan, etcétera. Era un cabrón, con un martillo con el que iba desmadrando personas. O sea, no es así. Pero bueno, el más terrible de todos los dioses se llama Cronos, el dios del tiempo. Un día llegas a un momento de tu vida, miras hacia atrás y dices, chin, ¿y por qué yo nunca leí a Vargas Llosa? Ay Dios, ¿por qué nunca leí a Saramago? ¿Por qué yo no conozco ese poema de Benedetti o de William Faulkner o etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y sabes qué? No puedes ir para atrás. Chin, el tiempo es duro, terrible. Y el dios del tiempo, el más ojete de los dioses. A los 13, pasando esa primera etapa en que leí todo lo que cayó a mis manos, tuve una nueva antropofanía. He tenido muchas a lo largo de mi vida. Fui hasta el despacho de mi padre y dije, papá, ya sé qué quiero ser. Me miró con mucha desconfianza. Alguien de 13 años lo mira siempre con mucha desconfianza. Y le dije, quiero ser lector. Y papá me dijo, lo lamento, Benito, pero de eso no se vive. Me fui a mi cuarto y volví corriendo a decir, órale, si no puedo ser lector, quiero ser escritor. Y papá me dijo, Benito, de eso tampoco se vive. Y sin embargo es lo único que soy y que he sido toda mi vida y que moriré siendo. Soy un lector que escribe. A los 15, en mi escuela solo se jugaba básquet. Había un montón de jugadores de básquet, todos altos, rubios. Y todas las chicas estaban enamoradas de ellos. Y nosotros quedamos 6 nerds raros, ñoños. Póngale. Eso es, pollones, lo que quieras. Eran esos 5 güeyes que se sentaban en una esquina a leer mientras todo el mundo decía, Franz Beckenbauer metió un gol. A mí me valía madre. Nosotros estábamos metidísimos en lo que estábamos. Pero todas las chicas amaban a los basquetbolistas. Y eso sí era terrible porque no nos hacían ni puñetero caso. Hasta que una nueva antropofanía llegó a mi vida. Y llegué en medio de un partido lleno de básquet. Me senté junto a la chica más guapa de toda la escuela. No voy a decir su nombre para no quemarla. Y al oído le dije, era la novia del jugador más alto, más rubio, más de todos. Y al oído le dije, ven mi amor a la tarde de la nieve y siéntate conmigo a ver el viento. Aunque no estés, mi solo pensamiento es más contigo el viento que va y viene. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras. Tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aun yéndote, mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción, en ella voy. Y en ese viento que va y viene voy, y en ese viento siempre me verías. Rafael Alberti. Y la antropofanía es que, ¿qué creen que pasó? Cayó, pues. Literatura mata carita, chicos. Y ahí es cuando descubres que los libros, aparte de todo lo que he dicho, y aprender, por supuesto, sirven también para ligar, se convierten en un instrumento único, fascinante, espectacular. ¿Alguien tiene un libro? Sí. Préstame tu libro. Porque quiero hacerles una pequeñísima demostración. Hoy todo el mundo anda buscando en los iPads, iPhones, raffles, todos los aparatos maléficos. La tecnología se ha convertido en uno de los dioses de nuestro tiempo. Pues este es uno de los instrumentos tecnológicos mejores que hay. Se los demuestro muy rápidamente. Contra lo que estamos buscando todos los días, voy corriendo. El libro es digital. Contiene metatexto, que todo el mundo dice, ¿por qué el metatexto? Se llaman, todas las partes blancas es donde tú puedes poner el metatexto que tú quieras, las anotaciones. Tiene motor de búsqueda, digitalmente llegas hasta él, se llama índice, está al final generalmente, y
digitalmente vas a la página a la que te señala. No hay que conectarlo a nada excepto a tu cabeza. Y el otro día ya puesto a comparar un iPad contra este, estábamos leyendo un amigo y yo en una playa cuando de repente cayó un avispero. Y yo con mi libro y él desmadró su iPad. Ah, ah, Vine hasta acá a decirles que agradezco al señor Gutenberg el haber logrado esta proeza, este prodigio que sigue siendo asombroso, sin lugar a dudas, y que contiene todo lo que podamos imaginar. Y lo más importante, contiene la otredad, la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos a través del reflejo de la mirada del otro. Descubrir que no somos diferentes, que somos iguales. Cada vez que sucede algo así, como lo que estamos viviendo hoy, yo digo que de una u otra manera vuelve a instaurarse la democrática república de los lectores, esa en la que todos somos exactamente iguales. Vine hasta aquí, a Catlán, a esta TED, solamente para intentar lanzar una poderosísima idea, una sola: leer es resistir. Muchas gracias. Bueno, ya estamos. Y ahora sí creo que sí. Estamos regresando pues de este breve receso, bueno, no tan breve, siempre fueron 21 minutos. Espero que como a mí el texto del video les haya parecido pues chévere. ¿Sí? Siempre intento buscar este tipo de contenido como para romper con la monotonía de lo que veníamos, permitir a nuestro cerebro analizar la información nueva que estamos recibiendo, estirar las piernas, tomar un vasito de agua, ¿no? Ir al baño. Y sobre todo, pues, empezar con una idea de lo que él decía, y es como el libro también tiene sus formas tiene mucho motor de búsqueda, tiene, ¿no? El índice y todo este tipo de cosas. Está muy relacionado con el último tema que viene con la preescritura, que es la documentación, o como yo lo entiendo, que es la búsqueda de la información. ¿Y esto qué es? Un tema como tan común hoy en día. Todo el tiempo estamos hablando de la búsqueda de información y a veces no entendemos cómo funciona esto. Y pues yo no voy a ser exhaustivo en cuanto a lo que es la documentación y la búsqueda de la información. Solamente quiero hablar muy rápidamente, este tema lo quiero abordar de esa forma, sobre cómo lo podemos hacer, ¿no? Todo el proceso de la documentación, porque también existe un proceso para la documentación o la búsqueda de la información. Lo primero es entender qué es la documentación y qué es la búsqueda de la información y cómo está relacionada con la redacción. A pesar de que nosotros acabamos de ver todo el proceso de la preescritura, como reunir las ideas, crear nuevas ideas, clasificar y organizar estas ideas y finalmente llegar a un esquema, eh, muchas veces nosotros no podemos arrancar de cero. Lo que yo siempre digo, a no ser que uno sea doctor en un tema, es decir, sea alguien que tiene el conocimiento muy, muy, muy desarrollado, un conocimiento muy arraigado, un conocimiento muy alto sobre una temática, probablemente todos los demás tengamos que buscar algún tipo de información para empezar a crear nuestros escritos. Incluso aunque sea un tema tan simple como, en mi caso, el TikTok, porque hay muchas cosas que yo no conozco de eso. Y está bien buscar información. Ahora sé que muchas personas van a decir como, pero ¿por qué empiezo al revés? ¿Por qué dejo la documentación y la búsqueda de información al revés? De últimas. Y en realidad lo hice simplemente para que veamos cómo podemos generar todo este proceso y ahí sí podamos entender el proceso de la documentación de una forma mucho más simple y cómo esta documentación empieza a funcionar y empieza a fusionarse con todos los procesos que ya vimos de la escritura, de la preescritura, ¿no? Reunir ideas, eh, generar nuevas ideas y demás. Entonces, si ustedes buscan en internet, en este caso también me basé, pero esto sí no es tan al pie de la letra, digámoslo, de la metodología de cómo se escribe de María Teresa Serafini. Solamente tomé un texto, una idea. Si ustedes buscan en internet documentación, búsqueda de información,
van a encontrar muchísimas formas y muchas características y también muchos procedimientos propuestos en especial por personal de biblioteca. Digamos que quienes se ocupan normalmente de este tipo de tareas de búsqueda de información son o los ingenieros, que tienen que ser capaces de recopilar y moverse por medio del mundo de la información, los archivistas o los bibliotecarios o bibliotecólogos. ¿Por qué? Porque su material de trabajo es la información. Lo que a mí me da trabajo es la información. Lo que el CRAIUSTA está haciendo en últimas es ayudarlos a ustedes con eso, con la investigación. Por eso tampoco voy a ser muy excesivo, porque pues capacitaciones sobre búsqueda de información por montones, todos los días hay. Yo lo que quiero hablar es un poco de cómo es el proceso. Entonces, lo primero que yo propongo es definir el qué. ¿Qué es lo que estamos buscando? Para empezar cualquier proceso de documentación, cualquier proceso de búsqueda de información, lo primero es entender qué es lo que estoy buscando, qué es lo que necesito, cuál es mi necesidad de información. Esto también está aplicando y está apuntando directamente a lo que nosotros entendemos como la alfabetización informacional. Esto como todos los procesos donde nosotros como individuos somos capaces de reconocer nuestra necesidad de información, ser capaces de entender cuándo y cómo la necesitamos, también dónde buscamos esa información, también cómo evaluamos esa información que encontramos y qué hacemos con la información que encontramos. Es decir, cómo la citamos, cuál es el uso ético que nosotros le estamos dando a toda esta información. Todo esto condensado en una simple pregunta: ¿qué estoy buscando? En mi caso yo tenía que buscar qué era TikTok, porque yo tenía una idea, pero no sabía cómo qué era eso. Entonces tuve que buscar. Lo primero es buscar de una forma general. Ah, bueno, me salté. ¿Cuáles son las funciones de la documentación? Pues primero es recopilar información, ¿no? Simplemente estoy buscando eso, recopilar la información sobre el tema. ¿Qué tipo de información voy a buscar? Los hechos, los datos, qué tipo de experiencias, también las opiniones, todo este tipo de información que pueda girar alrededor del tema que yo estoy abordando. Y la otra es que con esta búsqueda, con esta documentación, con esta búsqueda de la información, también yo sea capaz de generar nuevas ideas. A partir de que yo encuentre qué se ha dicho sobre ese tema, cuál es la tendencia en investigación sobre ese tema, yo sea capaz de ver el asunto desde otro punto de vista, pueda dar mi aporte a este tema. Por eso es tan importante la etapa de la documentación. Ahora sí, lo que les estaba diciendo sobre el primer paso de definir el qué. Una forma muy básica para iniciar esto es buscar en un diccionario. Este es material de referencia de primera mano, un diccionario, un concepto básico. A partir de este concepto básico, yo soy capaz de empezar a crear todo un campo semántico alrededor del tema. Puedo empezar a mirar quiénes han hablado. Se vitupera mucho, es muy fuerte el látigo que se le da a fuentes como Wikipedia. Y claro, en una investigación seria, citar a Wikipedia es terrible, pero para una idea general, para una idea primaria, Wikipedia da esos elementos. Simplemente me está informando de forma básica, de forma general. Yo no voy a citar en Wikipedia y quiero que esto quede muy claro. Yo no estoy diciendo citen Wikipedia, estoy diciendo para iniciar, para empezar con todo su proceso de búsqueda, miren Wikipedia. Wikipedia tiene eso y es que da información masticada. Ustedes pueden empezar a mirar, ah, bueno, personajes que están dentro del tema, datos donde yo puedo empezar a mirar por dónde va más o menos la búsqueda. ¿Mm? Entonces, como una búsqueda inicial, mi recomendación, busquen definiciones, busquen en diccionarios, busquen en enciclopedias, busquen el concepto general y a partir de entonces empiecen a crear toda su estrategia de búsqueda. Lo primero, una búsqueda básica a partir de material de referencia. Tengo que buscar en internet, tengo que buscar en libros. Esta es una de las cosas que también va cambiando con el tiempo. Mm, Cuando estaba leyendo, vi que el material que yo estaba consultando es un material muy viejo, porque todo dice como buscar en las enciclopedias, buscar en los diccionarios, ir a las bibliotecas y demás, y no está mal, pero hoy en día esto tiene que actualizarse. Existen muchísimas otras fuentes en línea. Wikipedia, por ejemplo, es una de las más básicas, diccionarios en línea por montones. El diccionario de la lengua española actualizado ya está en línea, ¿no? Y no solamente esto, existen diccionarios de biografías,
diccionarios etimológicos. Existen una cantidad y una variedad enorme en, la cantidad en las fuentes de referencia que ya existen hoy en día en línea. ¿Cuál es nuestra tarea? Saber si son fuentes confiables. ¿Cómo podemos hacer eso? Consulten a su bibliotecario de confianza en caso de que nos falte un poco de experticia en esta tarea. Pero lo primero es definir qué estoy buscando y buscar de una forma general, lo más general sobre el tema. Aquí nos serviría un poco tener en cuenta cuáles son los objetivos de la investigación. ¿Por qué? Porque así yo sé qué es lo que quiero lograr con mi escrito, en este caso con mi investigación, qué es lo que yo quiero lograr con eso y a partir de estos objetivos yo puedo empezar a saber qué es lo que me hace falta, cuál es el conocimiento que yo tengo que adquirir para crear mi escrito, ¿no? Y qué es lo que necesito, cuál es la información que me falta para yo poder lograr el objetivo con mi escrito. Después de que yo defino el qué, voy a definir el dónde y el cómo. ¿Cómo así? Voy a definir en dónde voy a buscar y cómo voy a buscar. Y esto es lo donde las bibliotecas es muy, muy fuerte. Ya sea, llámese CRAI, llámese biblioteca pública, llámese biblioteca especializada. Las bibliotecas y los centros de información, las unidades de información, se especializan sobre todo en esto, en el dónde y el cómo. Nosotros como usuarios normalmente llegamos con el qué. Nosotros llegamos con el necesito información sobre esto. Y el personal de biblioteca le va a decir, ah, bueno, puedes buscar en tal parte, en tal base, en tal biblioteca digital, en tal recurso electrónico, en tal herramienta, puedes buscar de esta forma. Entonces, normalmente el personal de biblioteca nos ayudan es con esto, con el dónde buscar y el cómo buscar. Entonces, aquí lo que vamos a tener en cuenta es, eh, vamos a seleccionar las fuentes de información. Es de dónde vamos a tomar esta información. Y esto es muy importante. Yo les decía hace un momento que Wikipedia funciona como un proceso previo, una idea inicial, pero no es una fuente que yo vaya a citar porque no es confiable. ¿Cómo puedo yo saber que una fuente es confiable? Consulte con su bibliotecario de confianza una vez más. Pero aquí es importante que nosotros sepamos que las unidades de información, especialmente, no son las únicas, las unidades de información tienen estas fuentes donde toda la información que yo vaya a consultar son confiables. Llámese base de datos, llámese biblioteca digital, llámese recurso electrónico de cualquier índole. Todo vamos a encontrarlo ahí. Entonces, allí vamos a seleccionar nuestras fuentes de información, preferiblemente que sean fuentes confiables. ¿Mm? ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando estamos seleccionando estas fuentes de información? Es mirar el tipo, no solamente el tipo de fuente, si es un artículo, si es una tesis, si es una monografía, si es un artículo académico, si es un artículo científico, si es un artículo evaluado por pares. Todo esto es el tipo de cosas que nosotros podemos empezar a mirar, ¿no? También vamos a ver cómo evaluarlo, es decir, cómo nosotros sabemos si esa información es o no es confiable. Cosas como en dónde está publicado, quién lo está, ¿cómo se? Cuando el par lo revisa, quién lo está revisando, no me fue la palabra. Todas estas son cosas, son indicadores que a nosotros nos están diciendo esta información es confiable y yo puedo utilizar esta información de forma confiable y puedo yo estar seguro que lo que estoy diciendo es confiable y es cierto. No estoy simplemente citando a un autor anónimo cuya confiabilidad me es para mí vedada. No, yo no puedo acceder a la confiabilidad de un autor, por ejemplo, en Wikipedia, pero cuando estoy revisando una base de datos, por ejemplo, JSTOR, donde todo este material tiene que ser primero revisado por un par académica o todo este material tiene que pasar por un proceso primero de selección y de revisión, aquí ya puedo ver que todos estos filtros me están a mí dando la confianza, me están dando a mí la certeza de que esa información es certera, es verídica. ¿No? También es dónde voy a buscar. Entonces, lo que les decía, mucha gente recomienda el Internet. El Internet es una herramienta maravillosa, claro que sí, nos pone a la disposición muchísimas fuentes abiertas, sí, pero hay que saber buscar. ¿Sí? Si yo voy a buscar en Internet es saber dónde voy a buscar. Wikipedia, por ejemplo, descartado, al menos como fuente confiable, ¿no? Ya dijimos, esto me sirve en un proceso inicial, pero no es algo que yo vaya a citar en el final. Las bases de datos electrónicas, imperdibles, claro que sí. Pero también hay que tener en cuenta que mucho material, y es algo que todavía sobre todo se está viendo en estos días de cuarentena, mucho material no está en Internet. Está material escrito, es material textual, es material impreso. ¿Qué podemos hacer? Acudir a las bibliotecas.
También dependiendo del tipo de investigación, el tipo de documentación que nosotros estemos realizando, tendremos que visitar archivos. Los archivos son muy, muy buenos, digamos, una herramienta bastante confiable cuando nosotros estamos haciendo. Es un proceso difícil. Buscar en archivos es difícil, sobre todo en archivos que no están clasificados o que no están organizados. Ustedes visitan el Archivo General de la Nación y van a encontrar una cantidad de documentación miscelánea que requiere un trabajo de búsqueda de documento por documento, folio por folio. Es un trabajo extenuante, pero les va a permitir a ustedes empezar a recopilar la información, dependiendo claro, de lo que les digo, de la investigación que ustedes estén adelantando. Otro lugar en el que ustedes pueden encontrar información, por supuesto, son los museos. Entonces, fíjense cómo esta documentación va muy ligado al proceso de la investigación para quienes tienen ideas de toda esta metodología de la investigación. Tiene que ver con las fuentes primarias, con las fuentes secundarias. Todo esto estamos evaluándolo acá. Pero por supuesto, para, digamos, fines prácticos en el taller que estamos evaluando, podemos buscar información en Internet sin ningún inconveniente. Sobre todo, claro, nosotros pensando que sean fuentes confiables, ¿no? Puede ser el periódico, puede ser el tiempo, puede ser el espectador. Bueno, todas estas fuentes que nosotros ya conocemos. Después de que definimos el qué estoy buscando, de saber en dónde lo voy a buscar y cómo lo voy a buscar. Este cómo sobre todo tiene que ver con las ecuaciones de búsqueda, cómo acceso yo a los recursos, cómo accedo, perdón, a los recursos, cómo yo realizo las búsquedas dentro de la plataforma. Ya es una cuestión más que todo instrumental. Voy a hablar sobre cómo voy yo a extraer la información. Y este proceso es un poco mucho más complejo, es muy curioso, es hasta redundante, porque es el proceso de la lectura. Y para hablar sobre el proceso de la lectura, podríamos tener otro taller de muchas sesiones, porque el proceso de la lectura es complejo, pero no quiere decir que sea imposible, inclusive si nosotros no tenemos la práctica desarrollada de la lectura. Para nosotros poder extraer las ideas en el proceso de la lectura, lo importante es empezar a tomar apuntes y saber cómo tomar apuntes. Nosotros creemos que sabemos tomar apuntes muchas veces y puede que no sea así. Estoy seguro que muchos de los conectados, cuando están leyendo, así sean las fotocopias o estén leyendo el PDF, una de las intuiciones iniciales es subrayar, porque eso lo hacemos todos. Nosotros empezamos a subrayar lo que les digo, sea en el físico o sea en el PDF. Pero una de las recomendaciones que hacen los expertos en el proceso de aprendizaje y, por ejemplo, en los procesos de lectura, es no redactar, no subrayar ni resaltar mucho texto. Y estoy seguro, porque yo también era de estos, que cuando estamos leyendo un libro, un artículo, y queremos empezar a tomar las ideas que nos parecen más importantes, lo que hacemos es empezar a subrayar la mayor cantidad de texto. Y resulta que este es un engaño que nosotros creamos pensando que cuando subrayamos muchísimo texto, inmediatamente esta es información que ya tenemos en nuestra cabeza. Nos comentan aquí que de pronto abordarlo en el club de lectura. Bueno, esto podría ser... Ah, bueno, esto es como invitación. Hoy club de lectura a 6 de la tarde, Don Quijote Rockstar. Para que lo tengan en cuenta, sí, puede que desarrolle un poco sobre lo que es el asunto de la lectura, cómo leerlo. En el Don Quijote lo voy a tener en cuenta. Muchas gracias por la observación. Ahora no sé qué iba. Ah, sí, cuando estamos subrayando, no se trata de subrayar muchísimo pensando que ya estamos adquiriendo todo este conocimiento. Se trata de subrayar por párrafo, y es lo que recomiendan los expertos, subrayar por párrafo una sola idea, que sea la idea principal. Esto, por ejemplo, es una recomendación al momento en el que estamos tomando apuntes. Otra de las recomendaciones no es releer muchas veces el texto, porque nosotros creemos que leyendo y leyendo y leyendo en una sola sesión de estudio muchas veces el mismo texto, como que vamos a aprender mejor. Y resulta que no. Los expertos, de nuevo, en aprendizaje, como Barbara Oakley, recomiendan que no se trata de releer muchas veces lo mismo. Se trata de leer una vez, despacio, entendiendo lo mejor posible, subrayando las ideas principales. Después de este proceso de lectura y de selección de ideas, ser capaces nosotros de simplemente recordar. Así de simple, recordar. Sin volver a leer nada de esto. Nosotros, apartándonos del material, recordar lo que leímos. Y si es el caso, decirlo en voz alta. Y este solo proceso de recordar
y de hablar, de verbalizar lo que nosotros leímos, ya es un proceso de aprendizaje, porque está asegurando y está probando qué fue lo que nosotros aprendimos, qué tanto aprendimos realmente de esa lectura básica. ¿Mm? Esto como recomendaciones para lo que es la cuestión de apuntes. Ya hablándolo de un poco, llevándolo a la práctica, ¿cómo tomamos apuntes? Estos apuntes son importantes porque van a ser las futuras citas que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro texto. Que si es importante utilizar citas, sí es muy importante. Bueno, depende también de lo que nosotros queramos expresar. Si se trata, por ejemplo, de nuevo, en mi caso, un artículo de opinión, probablemente lo que quiero que sobresalga, pues es mi opinión y no vaya a basarme en otras opiniones. ¿Metodológicamente está correcto? Sí. ¿Recomendable? No tanto. Pero si es un ensayo, si es un artículo científico, si es otro tipo de documento, las citas son infaltables, porque es donde yo sustento mis ideas. ¿Mm? Y es donde yo, a partir de lo cual yo estoy construyendo nuevo conocimiento. Entonces, ¿cómo tomo estas citas? ¿Cómo puedo yo tomar citas? Uno de los métodos de tomar apuntes más reconocidos, bueno, existen muchos, pero para mí el que yo voy a aconsejarles es el método Cornell. Y es este, no sé si alguno lo conozca, si lo conozca, sabrá que esta metodología de toma de apuntes es normalmente para las notas de clase, cuando yo estoy en clase y estoy tomando apuntes, pero no quiere decir que no podamos utilizarlo, por ejemplo, en la toma de notas o toma de apuntes cuando yo estoy leyendo. ¿En qué consiste? Vamos a dividir la página en estas 4 secciones que estamos viendo, la superior de unos 2,5 centímetros, unas ideas clave, una sección hacia la izquierda que va a ser toda la parte de las ideas clave, después los 15 centímetros donde están las notas de clase y una parte final hacia la parte de abajo que es el resumen. ¿Cómo funciona? El método Cornell funciona normalmente en lo que les estaba comentando en la clase. A medida que el profesor va dictando la clase, en esta parte, que es la más grande, yo voy a empezar a anotar todas las ideas que el profesor está escribiendo. Una de las recomendaciones en la toma de apuntes es no escribir tal cual el profesor está diciendo, sino reinterpretar con mis propias palabras estas notas. Todo lo que el profesor está diciendo, voy a tomar las notas de clase con mis propias palabras. Y acá, en la parte izquierda, voy a poner las ideas clave, como las ideas principales, las palabras clave de todo lo que está saliendo aquí. Ahora, traducido esto en la toma de apuntes, simplemente voy aquí a tomar todas las notas. En este caso, sí podría yo empezar a utilizar de forma textual la idea del autor. ¿Por qué? Porque se tratarían de citas, ¿no? Todo esto lo estaría aquí tomando en las notas de clase y acá todos los conceptos y las ideas clave. Acá en esta parte también puedo empezar a anotar mis propias ideas cuando estoy sobre todo tomando apuntes de una lectura. Aquí también voy a anotar mis propias ideas, pero es importante que hagamos la diferencia entre lo que es una idea de un autor y lo que es una idea propia. Bueno, ¿por qué? Porque cuando yo vaya a empezar a tomar estas ideas, a todo el proceso que ya vimos de la preescritura y ya el proceso mismo de la escritura en sí, necesito saber qué es una cita y qué es una idea mía, porque son procesos diferentes. Una cosa es una cita y cómo esta cita yo la voy a defender con mis propias ideas, ¿vale? Y el proceso final es un resumen. Esto se hace después de la escritura, que es lo que les estaba diciendo yo del simple proceso de recordar. Aquí simplemente voy a escribir qué es lo que yo aprendí de esa lectura, qué es lo que me queda. Ahora, hoy en día no solamente se citan fuentes como artículos, como textos, también citamos posts de Facebook, citamos tweets, citamos videos de YouTube. Y este mismo ejercicio lo podemos aplicar para todos estos elementos. Ahora, ¿cómo se cita eso? Pregunten a su eh, personal de biblioteca de confianza. Vuelvo a esto. Digamos, mi idea no es abordar mucho en esto. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de tomar apuntes es responder algunas preguntas, es responder el cómo o el qué del texto. ¿Qué está pasando en el texto? ¿Cómo está pasando? ¿Cuándo está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Quién está ejecutando la acción? Que son estas preguntas que nosotros conocemos desde primaria, pero que siguen siendo muy, muy buenas al momento de nosotros tomar apuntes. También hay que tener en cuenta que esta documentación y esta búsqueda de información
va a ser mucho más especializada dependiendo pues el texto que nosotros estemos escribiendo. Por ejemplo, para un artículo, o, perdón, un ensayo de clase, normalmente nosotros vamos a desarrollar una simple investigación documental de un tema. Tengo un tema y tengo que buscar documentos que me hablen sobre este tema, autores que hablen sobre este tema, que refuten o que apoyen el tema que yo estoy tratando. Esto cuando es un nivel básico. Cuando ya es un poco más especializado, de pronto que estemos nosotros hablando de un caso de un laboratorio, es un ejemplo, tengamos que dar un resumen de un laboratorio y tengamos que dar cuenta de lo que estamos diciendo, estaremos hablando de un caso de un estudio de caso. En ese caso ya estaremos hablando de una pregunta especializada que requiere una búsqueda diferente. Y mucho más especializada es cuando, por ejemplo, estoy haciendo una tesis de doctorado donde yo estoy haciendo una revisión bibliográfica del tema que yo estoy tratando. Entonces es una revisión exhaustiva de bibliografía especializada. Y todas estas tipologías de búsqueda tienen un tipo de búsqueda diferente. Pero esto sobre todo se define acá, en el, en el dónde y en el cómo voy a buscar. Y esto como para terminar la sesión del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Como les dije, estos son como tips. No es la explicación exhaustiva porque considero que existen otros espacios mucho más especializados dentro del CRAI-USTE y dentro de las capacitaciones que nosotros dictamos para hablar un poco más sobre qué es la búsqueda de información, búsquedas y estrategias de información, alfabetización informacional, aprendizaje para toda la vida. Todo esto, digamos, tenemos espacios mucho más especializados. Yo solamente di como pinceladas, pasé muy por encima de esto. No sé si tengan alguna pregunta. Ya con esto terminamos el proceso de la preescritura. Ya vamos a entrar como tal al proceso de la escritura. Aquí vamos a ver cómo es un párrafo, qué tipos de párrafo existen, qué es la cohesión dentro de la redacción. Me preguntan si haremos algún taller. Pues el taller sigue desenvolviéndose, ¿no? El taller sigue, digamos que el taller es transversal, nos pregunta Santiago. Entonces, ¿en qué vamos entonces en el taller? Miran ustedes. Vamos a buscar información sobre lo que estamos haciendo y vamos a aplicar la información que encontremos a todo el proceso de preescritura que ya vimos. La recopilación de ideas, la clasificación de esas ideas, la generación de nuevas ideas, organizar esas ideas y generar un esquema. Ahí es donde vamos. Y ya digamos, la siguiente sesión, la idea es empezar a ver cómo se crea un párrafo, qué tipos de párrafos hay, cómo se crea la cohesión, la coherencia, qué es el estilo, cómo funciona la gramática, la ortografía. También tengo un video muy bueno sobre la ortografía. Los signos de puntuación, todo esto cómo afecta al texto final que nosotros creamos. Si no hay preguntas, voy a esperar a ver si hay alguien aquí con preguntas. ¿Cuándo es la próxima sesión? Todos los martes a esta hora, de 10 a 12. Martes 10 a 12. De pronto que ya sé que me estoy pasando un poco, la sesión pasada fue igual, pero es porque empezamos un poco tarde. Con mucho gusto, Juan Esteban. Entonces, nada, me queda más que agradecerles a todos ustedes permanecer hasta el final. Agradezco que se hayan conectado, que nos tengan en cuenta, que confíen en sus procesos de redacción a nosotros. Espero que esta información les sea muy útil, que todo este proceso, digamos, los ayude a mejorar. Muchísimas gracias, María Fernanda, Ian Camilo, Joan Esteban. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Con mucho gusto, Natalie, quien me haya hablado, porque no sé quién me habla, Cindy, Sergio, bueno, todos. Los invito a que sigan haciendo parte de las actividades que el CRAI-USTA prepara para ustedes, que nos sigan en redes, Facebook, Instagram y Twitter, como CRAI-USTA Bogotá, y el canal de YouTube, donde encuentran esta sesión, la sesión pasada y todas las demás actividades. Allá encuentran videos sobre las normas APA, van a encontrar muchísima información sobre todo este proceso que les estoy diciendo, todas las capacitaciones en las bases de datos, recursos electrónicos, bibliotecas digitales, todo eso lo van a encontrar en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias, no se pierdan la próxima sesión del taller, el próximo martes de 10 a 12, y están especialmente invitados para la sesión del club de lectura, hoy a las 6 de la tarde, por este mismo enlace. Muchísimas gracias.